porque la palabra de Dios es pan de vida. Presentamos Ñande Yara Ñe, estudio bíblico con el padre Víctor Luis Cabañas, sacerdote salesiano, Carisma de San Juan Bosco, ordenado sacerdote en el año 1994, rector y párroco del Santuario María Auxiliadora, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma, Italia, profesor de teología en la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. El programa de hoy es presentado por Iniciamos nuestro programa Ñande Yara Ñe. Estamos, como siempre, con la reflexión desde la palabra de Dios, así como el autor sagrado nos ofrece, así como el autor sagrado nos escribe, y nosotros vamos leyendo y vamos entendiendo qué es lo que el autor sagrado nos quiere transmitir, ¿verdad?, a través de estos escritos. Recordemos que la palabra de Dios, la Biblia de por sí, tiene todo un proceso dentro de su nacimiento. El nacimiento de la palabra de Dios es, ante que nada, sobre esa experiencia del hombre con respecto a Dios. Y se lo va transmitiendo primeramente oralmente. Es esa reflexión oral dentro de una tradición, dentro de una comunidad, dentro de una iglesia. Posteriormente, entonces, se lo pone por escrito. ¿Por qué se los pone por escrito? Y justamente para que no se tergiverse. Posteriormente pueda quedar la raíz, lo elemental, lo fundamental de este mensaje de salvación, así como el hombre, así como el autor sagrado, va leyendo su propia historia, la historia de un pueblo mirado desde Dios, y un Dios que acompaña y bendice también a su pueblo. Entonces, nosotros estamos en este momento en el capítulo 26 del libro del Génesis. Estábamos hablando de los pozos entre Gerar y Beersheba. Decíamos que los filisteos taparon y llenaron de tierra todos los pozos que en tiempos de Abraham habían cavado los siervos de su padre. Abimelec dijo a Isaac: aléjate de nuestro lado, porque tú has llegado a ser mucho más poderoso que nosotros. Entonces medio ya, hoy llama medio moposilendo mayupea lleva. Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar, donde se estableció. Entonces Isaac, ojo, por no que lo ñorenos y cuaya, por no que lo oiba y cuayupemejina. Y abrió de nuevo los pozos que habían sido cavados en tiempos de su padre. Una vez que Jacob justamente se encuentra un poco más allá, entonces él abre estos pozos, ¿verdad? Entonces él se aleja, él va, busca. ¿Para qué? Justamente Isaac va allí, acampa en este campo, en este valle de Gerar, y abrió de nuevo los pozos que habían sido cavados en tiempo de su padre y que los filisteos habían tapado después de la muerte de Abraham. Había quedado ya tapado estos pozos y los llamó con los nombres que les había dado su padre. Pero cuando los siervos de Isaac que cavaron en el valle encontraron un manantial, los pastores de Gerar discutieron con los de Isaac y les decían: esta agua es nuestra. Isaac llamó a ese pozo Esek, porque allí había litigado con él. Después cavaron otro pozo y volvió a producirse un altercado, e Isaac lo llamó Sidná. Luego avanzó y cavó otro pozo más, pero esta vez no hubo ningún altercado. Y le puso el nombre de Rehobot, porque dijo: ahora el Señor nos ha dejado el campo libre para que podamos prosperar en esta región. Esto es entonces el cómo se realiza también la separación entre Isaac, en este caso, que se vuelve a separar de Abimelec, que ya estaban muy cerca, ¿verdad? Estaban compartiendo la tierra, estaban compartiendo prácticamente las mismas actividades. Y desde el capítulo 26, versículo 23, vamos a encontrarnos con la renovación de la promesa hecha a Abraham.
hay una renovación. Continuamente cuando hablamos del Berit, cuando hablamos de la alianza, queremos acentuar algunos aspectos importantes en este camino, tanto de lo que hace Abraham como hace el pueblo prometido. Ciertamente que el personaje principal siempre había sido Abraham. Poco a poco estamos dejando ya en manos de Isaac y luego sabemos que irá en manos de Jacob, de descendencia en descendencia. Cómo se van realizando estos pasos. Y son pasos importantes. Son pasos que nos hacen entender un proceso también en la formación nuestra, en la formación de todos los días. Hamaelo ya con renovación y le dice, de allí subió a Beersheba y esa misma noche el Señor se le apareció y dijo, entonces Beersheba, y ahora es Dios el que comienza a hablar, ¿verdad? Se le va a manifestar y le va a decir algo. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas porque estoy contigo. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Aquí encontramos como una síntesis de lo que se está viviendo en la vida profunda, ¿verdad? En el corazón. Yo soy el Dios de Abraham. Es el autor sagrado que descubre esto. No temas porque estoy contigo. La presencia de Dios no nos tiene que dar temor, al contrario. Tiene que darnos esa alegría, esa profunda sensación en la relación con Dios. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Es nuevamente la promesa que vuelve a repetirse. Se había repetido varias veces con Abraham. Ahora de nuevo con Isaac. Es como para decir, y justamente por eso decíamos, es para corroborar, es para volver a renovar nuestro compromiso, pero es un compromiso con el Señor principalmente. Allí Isaac erigió un altar e invocó el nombre del Señor. Erigió un altar. Recuerden el hecho del altar que nosotros hemos hablado bastante, le dedicamos toda una clase a la palabra altar. Ese lugar del sacrificio, ese lugar de la oferta. Ahora es Cristo el que se inmola por nosotros en el altar. O mejor dicho, más que hablar del altar, en este caso es justamente el lugar donde se hace la fracción del pan para nosotros. Es el lugar donde se comparte la propia vida. Bueno, y entonces yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque estoy contigo. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Es la promesa que ya Dios había dado, ahora lo vuelve a recalcar y lo vuelve a dar a través de su hijo, ¿verdad? A través de su hijo Isaac, que la alianza y el berit pactado por Dios es un berit, una alianza eterna. No necesita entonces a cada momento ser recriminado o hay que volver a decirle, etcétera, sino que yo vamos. Entonces por amor a mi siervo Abraham. Bueno, después en el capítulo 26, siempre que tenemos versículo 26, tenemos la alianza de Isaac con Abimelech. ¿En qué consistirá esta alianza de Abraham con Abimelech, de Isaac? Mientras tanto fue a verla Abimelech, que venía de Gerar junto a Husat, su consejero, y Picol, jefe de su ejército. Isaac les preguntó, ¿por qué vienen a verme si fueron ustedes los que se enemistaron conmigo y me echaron de su lado? Ellos le respondieron, hemos probado que el Señor está contigo y pensamos que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo ratificado con un juramento. Vamos a volver entonces con más Ñande Yarañé después de esta pausa. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras,
ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial SRL. La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Yo te pido, Anita. Hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. ...13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario... ...y lo festejamos con todos ustedes... ...el sábado 15 de septiembre a las 20 horas... ...Colegio Monseñor Lasaña... No te quedes sin tus entradas... ...comunícate a los números que figuran en la pantalla...
Radio La Voz del Santuario, FM 93.5. Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Don Bosco 816, Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé. Como siempre, les invitamos a que sigan acompañándonos en esta aventura, ¿verdad?, de ofrecer siempre la palabra de Dios a través de los medios de comunicación, a través de las redes. Es por eso que una forma de ayudarnos para que la evangelización se realice siempre es adquiriendo también nuestro CD que Ñande Yarañé ofrece. Esto está entonces, ahí tienen el número, pueden llamar, incluso se les puede entregar delivery a cada uno de ustedes. Es una forma de ayudarnos a evangelizar. Y nosotros continuamos con nuestra reflexión. Estamos en el capítulo 26, cuando justamente hablamos de los pozos entre Gerar y Beersheba. La pelea que existe entre los que trabajan, esto también nosotros ya habíamos visto en otro lugar, ¿verdad?, del capítulo 13 primero, incluso era de Abraham mismo con su sobrino, ¿verdad?, con los pastores, en fin. Aquí volvemos a encontrar, pero esto sucede con los descendientes, ¿verdad?, con los que están trabajando, los filisteos justamente, que habían tapado, llenaron de tierra los pozos, después de que Abraham había muerto, en fin, toda esta situación entre ellos, la discusión, los pastores, dice, de Gerar, discutieron con los de Isaac y les decían, esta agua es nuestra. Isaac llamó a ese pozo Esek, porque allí habían litigado con él. Después cavaron otro pozo y volvió a producirse un altercado, e Isaac lo llamó Sidná. Luego avanzó y cavó otro pozo más, pero esta vez no hubo ningún altercado. Y le puso el nombre de Rehobot, porque dijo, ahora el Señor nos ha dejado el campo libre para que podamos prosperar en esta región. Es decir, el lugar donde ellos van, se ubican, se ponen y van a comenzar a trabajar. Después estábamos hablando ya, y en este momento estábamos presentando la renovación de la promesa hecha a Abraham. Cuando estamos en la renovación de la promesa hecha a Abraham, lo que el autor sagrado nos quiere decir y nos quiere ratificar es justamente lo que ya le había dejado el Dios de Abraham a su padre. Abraham, yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque estoy contigo. Yo te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor a mi siervo Abraham. Isaac entonces erigió un altar e invocó el nombre del Señor. También ya hemos conversado bastante sobre el significado de lo que es el erigir un altar. Es el símbolo, ¿verdad? ¿De qué cosa? Y de una conexión, de una unión, de una relación profunda. Es aquí donde tuvimos esta experiencia y seguimos teniendo esta experiencia. Los símbolos siempre llaman a una reflexión. Es el símbolo que llama la atención y que nos vuelve a hacer recordar algo profundo en la propia vida. En ese lugar estableció su campamento y sus siervos comenzaron a cavar un pozo. En este sentido, Isaac entonces también vuelve a renovar la promesa que ya el Señor había hecho con su padre Abraham y ahora que está haciendo de nuevo con él. La alianza de Isaac con Abimelech, desde el capítulo 26, versículo 26. Mientras tanto, fue a verlo Abimelech, que venía de Gerar junto con Ahuzab, su consejero, y Picol, el jefe de su ejército. Isaac les preguntó,
¿para qué vienen a verme si fueron ustedes los que se enemistaron conmigo y me echaron de su lado? Ellos le respondieron, hemos comprobado que el Señor está contigo y pensamos que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo ratificado con un juramento. Por eso, queremos hacer una alianza contigo. Tú no nos harás daño porque nosotros no te hemos causado molestia, sino que fuimos amables contigo y te dejamos partir en paz. Tú eres ahora bendecido por el Señor. Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. Al día siguiente se levantaron de madrugada y se hicieron un juramento mutuo. Luego Isaac los despidió y se fueron como amigos. Aquel mismo día los siervos de Isaac vinieron a traerles noticias sobre el pozo que habían cavado y le dijeron, hemos encontrado agua. Él llamó a ese pozo Sibá y por eso el nombre de la ciudad es Beer-sheba hasta el día de hoy. Nos contaba el autor sagrado. Entonces la alianza ahora de nuevo de Isaac justamente con Abimelech. Abimelech siempre está apareciendo bastante, ¿verdad?, en esta narración. Ya primero con su padre Abraham, ahora con Isaac, en este movimiento continuo dentro del territorio de Israel, dentro del territorio de Canaán. Entonces fue a verlo, Abimelech mismo ahora se encuentra con Isaac, que venía de Gerar, y ahí entonces con su consejero Picol, ¿verdad? ¿Por qué vienen a verme, verdad? Si ustedes se enemistaron conmigo, va piopea, va con la peyuyegina, vengo peyu peñora y no yema, guajina sen 10 a lleva pea la ella su vecina Isaac. Entonces es como un abrir paraguas. ¿Cuál es la situación? Porque ustedes vienen a verme aquí. Pero ellos responden, hemos comprobado que el Señor está contigo. Hemos comprobado que el Señor está contigo. Es decir, la bendición de parte del Señor para con Isaac en este caso. Y el hecho también de comprobar es una cosa muy interesante, ¿verdad? Es como decir, nosotros ahora estamos seguros porque tu testimonio, tu ejemplo, lo que nosotros estuvimos viendo, lo que nosotros estuvimos indagando, entonces nos demuestra y nos dice que verdaderamente el Señor está contigo. ¿Quién sos vos? Demuestra que verdaderamente el Señor está en vos, que el Señor está con tu gente, con tu accionar. Eso es lo que hemos comprobado. Y pensamos, dice, que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo ratificado con un juramento. Pensamos que debe haber un acuerdo. Es decir, mirando la presencia de Dios en el corazón de las personas, mirando la presencia del Señor está contigo. Eso nos da la posibilidad, nos da también a nosotros la paz y la serenidad. Y que tú porque ya de la ya es llano, algunos la yargel de vera, algunos no ni ese iba en día, indica tú venir ya ese porque cuya guaychan de su uma hoy enseguida. Entonces, evidentemente que ñande nañañembo ya se mo ay peñande la pichar en donde peyema. De la que ñañemon que ta mi hanguas ese. Acuerdo oño no maguri. Pero oye hay gente. Y es por eso que el otro hace una pregunta, ¿verdad? Es una pregunta famosa que nosotros decimos la pregunta retórica. Es la situación, pero por donde entender es que te llama a una reflexión. Y aquí la respuesta es lo más importante, ¿verdad? Nosotros, dice, nos hemos dado cuenta y nos damos cuenta de que verdaderamente eres una persona buena, que eres una persona con quien el Señor está contigo. Bueno, vamos a volver enseguida entonces con más ñande yarañe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL. La
La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. Con este comunicado, la Comisión Vaticana instituida por Francisco para prevenir los abusos en la Iglesia anuncia que iniciará en 2019 una gira mundial. Su objetivo es cambiar la mentalidad de las diócesis, concienciarles sobre la necesidad de implantar protocolos de prevención. También propone formar organismos locales para que las víctimas de abusos puedan denunciar su situación y recibir ayuda. En abril de 2019 hablarán ante los obispos de Europa Central y del Este. Ese mismo mes en Brasil ofrecerán una semana de formación para obispos y formadores. En noviembre hablarán ante el CELAM en México y en 2020 participarán en otro Congreso Mundial en Colombia. Ya desde abril sus miembros han participado en más de 100 conferencias y en el Vaticano han explicado a los obispos ordenados en el último año cómo detectar abusos. El objetivo es que desde el minuto 1 de su vida como responsables de una diócesis tengan claros los criterios de prevención. Los miembros de la comisión se han reunido en Roma, han escuchado a víctimas y han reflexionado sobre la situación de la Iglesia y los abusos a raíz de los acontecimientos de los últimos meses, como las denuncias contra el excardenal Theodore McCarrick. La comisión también ha recordado que su papel no es investigar denuncias de abusos, sino concienciar sobre cómo prevenirlos. La investigación es tarea de la Congregación para la Doctrina de la Fe, con la que mantendrán en breves varias reuniones. ...13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario y lo festejamos con todos ustedes el sábado 15 de septiembre a las 20 horas. Colegio Monseñor Lasaña. No te quedes sin tus entradas, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Radio La Voz del Santuario, FM 93.5. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Al amanecer, sufro al pensar que el destino logró separarnos. Guardo tan bellos recuerdos que no olvidaré, sueños que juntas forjaron tu alma y la mía, y en las horas de dicha infinita que añoro en mi canto y no han de volver, mi corazón en tinieblas te busca con rezo tu nombre pidiendo que vuelvas a mí, porque sin ti ya ni el sol ilumina mis días, y al llegar la aurora me encuentra llorando mis noches sin ti.
porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la parroquia y santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas, certificado por el ICEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyarañe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Estamos volviendo con Ñandeyarañe'e. Siempre les recordamos que en nuestro programa bíblico Ñandeyarañe'e tenemos la posibilidad también de hacer nuestras ofertas en el sentido de ayudar a que nuestro programa continúe siempre en la evangelización. Ustedes tienen el número, pueden llamar a este número y así entonces consultar y ayudarnos siempre para que podamos estar en los medios de comunicación y en las redes. Nosotros seguimos reflexionando con nuestro curso bíblico en el Génesis 26. Estamos ya en este momento. El versículo 28 habíamos leído y habíamos meditado la respuesta cuando se encuentra, ¿verdad? De nuevo aquí Isaac con Abimelech en esta alianza que vuelven a hacer. Pero cuando como aparece en el versículo 28, ellos le respondieron: hemos comprobado que el Señor está contigo. Y por ahí te digo, lleva orero yeheshakwa, orero yehesapea, orero por anduja, orero jesha, peñan de yara, oinendiera. Ñañona y no guri allí, ñaño entendé guri. Por la cuestión del pozo, por la cuestión del agua. Pero a pendere ñemo momburiores ewi, pero orero jesha, orelaro yawiwa escuela. Los jesha la ñan de yara, oinendive. Y pensamos que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo ratificado con un juramento. Pensamos que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo. Tú y ponavente, man. Daiku urojunte ajaro, bueno, ore perdona mina, oro yawira, no. Anga con anga orero yeshakwa hoy y nosotros queremos hacer un acuerdo contigo. Nosotros queremos estar codo a codo, queremos trabajar juntos. Los yeshakwa, aro yeshala y ponaja, va balande yapoja, va ese balande de coe. Entonces lo yu, lo ponando min de y catuta pico ñamba apoño nive. Pero dice encima que esto tiene que ser ratificado con un juramento. Es decir, que aquí también le está dando una seriedad a esta relación entre las personas. Es el juramento, es ese contrato, es esa alianza. Tal vez aquí nosotros podemos pensar como una historia que sucedió, ¿verdad? Que pasó entre Isaac y Abimelech, que se pelean sus pastores por la cuestión del agua, del pozo. Sin embargo, para nosotros esto es mucho más importante, ¿verdad? Sobre todo aplicándolos hoy en nuestra hermenéutica, en nuestra aplicación de vida. ¿Qué significa para nosotros este acuerdo? Debe haber un acuerdo ratificado con un juramento, que debe ratificarse con un juramento. Viaje y sejina, yande diga tú y la yande superficial te jala yapitante peñan de ñeme, lleva. No. Vean algo más, es decir, darle esa fuerza y darle sobre todo el hecho de asegurar la palabra a través de lo escrito. Y por eso dice con este juramento que nosotros queremos hacer. Por eso queremos hacer ahora esta alianza contigo. Tú no nos harás daño, se llama, lo claro ella que hace. Claro, ella sé, porque nosotros no te hemos causado molestia. Anigera entonces, orero yu, ore apona, orero ñimuñeta ascendendía, ore en baebe, vaya
sino que fuimos amables contigo y te dejamos partir en paz. Isaac estuvo, ¿verdad? Cuando vos estuviste en nuestra tierra, en Gerar, te hemos recibido, queremos hacer una alianza contigo. Tú no nos harás daño, así como nosotros también no te hicimos daño, no te causamos molestia. Tú eres ahora bendecido por el Señor. Eso es lo que le está diciendo entonces Abimelech a Isaac. Entonces, ante esta situación, ante esta propuesta del rey Abimelech, la respuesta de Isaac, versículo 30, le dice, Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. Esta es una forma como también antes, ¿verdad?, se hacía el pacto a través de la comida, el pacto a través del compartir. Hay un libro muy interesante, ¿Dónde está tu hermano? De Alonso Shekel. ¿Dónde está tu hermano? De Alonso Shekel. Pega tu anga por medio de internet y catuna porque peyujuta PDF. Pero si no, peye por acá algún librería, me lleva. Entonces, ¿dónde está tu hermano? Es un libro hermoso, Son pequeños capítulos y justamente uno de estos capítulos llega un momento en el cual nos habla sobre el compartir, el banquete. Porque aquí nos está hablando del compartir en el banquete. Tú eres ahora bendecido, le dice, por el Señor. Y entonces Isaac les ofreció un banquete y ellos comieron y bebieron. Peñan de ñeiponaron hina ya celebracero pei por mí, peñan de Santo Ara tener algún aniversario. Va normalmente ñande la yeyapo. Añade ya puede cena, ya puede caruazú, lo que sea. Viste que es siempre el comer lo que nos reúne. Pero esto es entonces un símbolo, es una acción bien nuestra, bien antropológica, bien profunda del hombre como tal, que se ofrece porque es el lugar no tanto del comer, no, ¿qué hay detrás entonces de la comida y del sentarse juntos a la mesa? Justamente es el compartir, el vernos la cara, el hablar, el estar contentos, el celebrar, y justamente es una entrega, ¿verdad?, de la persona a la otra persona. Eso significa el sentarse en torno a la mesa y celebrar un aniversario, una fiesta. La ñande dañe me ponaino a lleva, dañe yo jaljuino, jay cojina pepe, ese de cuase de imba bebe, de cuase se imba bebe. Araca emba en del areje no ita su hereda su yumina ya caruño die te invito para mi cumpleaños, te invito para tal fiesta, yo guapuche día a ver. Diga tú ya yandero va. Entonces diga tú mayo y la guapupe que no debe a lleva. Areñi mongueta mí. Viste que el comer, el banquete, también tiene un signo demasiado profundo. Cuando en la Biblia nosotros estamos hablando del compartir el banquete, es justamente una relación tan profunda y tan íntima con esa persona. Te invito para mi cumpleaños porque quiero compartir mi vida, lo que yo soy, ¿entendiste? El hecho de que vos participes de mi banquete, de mi cena, de mi comida, quiere decir que estás participando de mi propia vida. Entonces, de ahí incluso, si damos un paso mucho más adelante, allá ella misma, Eva Peñan de Yara, o ya pueda ver en el Nuevo Testamento, va ella va a la última cena, y justamente es un compartir una cena, compartir la vida, relacionarnos profundamente. Volvemos enseguida con más ñande Yara ñe. San Cayetano Comercial, tu lugar de compras en Luque. Carnes, panificados, frutas y verduras, ropería y muchas, pero muchas cosas más. Ventas al por mayor y menor. Encontranos en Facebook y dale me gusta para enterarte de las mejores ofertas. San Cayetano Comercial, SRL.
puedes salir a vender tu mercancía. Mita, y te llamamos todos y nadie jamás pensó que en casa te llaman Pedro. Vuelta a trabajar sin descanso en tu labor, cara sucia en mi ciudad, eso es Mitaí. Vuelves cansado, vuelves de madrugada, sueñas lejano, sueñas un mundo entre las manos. En tu mañana te llega el alba al amanecer. Sufro al pensar que el destino La parroquia y santuario María Auxiliadora invita al taller Demonología. ¿Existe el diablo? ¿Problemas del mal? Ven y conocer sobre estos temas todos los jueves del mes de septiembre. Disertante Padre Víctor Luis Cabañas. Para más información, comunícate a los números que figuran en la pantalla. Taller de Demonología. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. Yo te pido, yo te pido, yo te pido, yo te pido, Anita. Hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, hoy cocino, Anita. Mi amor, qué rico, papá, qué rico, mamá, qué rico, Anita. Todos piden pasta, porque las pastas Anita son las más ricas y fáciles de hacer. Pastas Anita, lo mejor en tu mesa todos los días. El Mensajero de María Auxiliadora, la revista de la Parroquia y Santuario María Auxiliadora. Con informaciones útiles, actividades de la parroquia y mucho más. Para informes y publicidad, comunicarse a los números que figuran en la pantalla. Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816, Casi Humaitá. Durante el Encuentro Mundial de las Familias, el Papa Francisco escuchó atentamente el testimonio de esta familia iraquí. Today, many Christians and others are building new lives in Iraq, often with the help of Christians from around the world. They are building new homes so that families can live together in peace again. Now, Holy Father, we can look once to the future with hope. Es la familia del padre Ragid Ghani, sacerdote asesinado en Mosul por negarse a cerrar las puertas de su iglesia. Unos yihadistas lo secuestraron y lo dispararon hasta la muerte. Toda su historia está recogida en este libro que la hermana del padre Ghani entregó a Francisco. El padre Rewar Bassa es el autor. Él fue amigo del padre Ragid y ha documentado aquí toda su vida y su martirio. Para mí ha sido un gran honor que con motivo de esta celebración se haya entregado al Santo Padre el libro que he escrito. Para mí ha sido una gran alegría, pero lo más importante es dar a conocer la historia de las personas que dan su vida a diario, de tantos que con su sangre han servido a la Iglesia, a la gente, sobre todo a los pobres, a las personas que sufren, y lo hacen con alegría y en silencio.
El padre Basa también acompañó a Irlanda a la familia del sacerdote mártir, unos padres y hermanos que no solo sufrieron el asesinato del padre Ragid, sino también la persecución. Cuando los radicales mataron a su hijo en 2007, huyeron de Mosul a la llanura del Nínive. 7 años después tuvieron que marcharse de allí por la llegada del ISIS. Tras 3 años en Turquía, han conseguido establecerse en Australia. Decidimos invitarles a este encuentro de las familias porque no solo el padre Ragid, también su familia ha dado un gran ejemplo de una familia cristiana que ha dado testimonio. Han dado un hijo a la Iglesia y a través de la Iglesia también a la humanidad. Por eso valía la pena contar una experiencia como esta, así de importante en estos tiempos difíciles. Unos tiempos difíciles en los que las familias cristianas iraquíes se debaten entre permanecer en su país o emigrar para vivir con mayor tranquilidad. Desde 2003 hasta hoy, según relata el patriarca Sako, el patriarca de la Iglesia caldea, al menos 1920 cristianos han sido asesinados por su identidad y 58 iglesias han sido atacadas y bombardeadas. Todo ello sin tener en cuenta lo que ha hecho el ISIS en Mosul y en la llanura del Nínive. 1 millón de cristianos, como mínimo, desde 2003 hasta hoy, se han visto obligados a dejar su tierra y a emigrar. El proceso de beatificación del padre Ragid Ghani está en marcha. Sería el primer beato de la Iglesia caldea, el primero que además abrirá el camino para que las historias de otros cristianos iraquíes que dieron su vida por no abjurar de su fe también se conozcan. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Animador Padre Víctor Luis Cabañas. Certificado por el ISEF. Santuario María Auxiliadora Don Bosco y Humaitá. Ñandeyara Ñe'e, Estudio Bíblico Modular. Informes al 0981 50 50 36. Les invitamos a participar del tercer Congreso Bíblico Nacional en el Polideportivo Municipal de Presidente Franco, este sábado 29 y domingo 30 de septiembre. Está abierto a todo público. Ustedes pueden llamar a ese teléfono que aparece en la pantalla. Es una invitación por el mes de la Biblia. ...13 años de la 93.5 Radio La Voz del Santuario... ...y lo festejamos con todos ustedes... ...el sábado 15 de septiembre a las 20 horas... ...Colegio Monseñor Lasaña... No te quedes sin tus entradas... ...comunícate a los números que figuran en la pantalla... Radio La Voz del Santuario... FM 93.5... Parroquia y Santuario María Auxiliadora, Don Bosco 816 Casi Humaitá. La Parroquia y Santuario María Auxiliadora informa que las misas de las 19 horas del lunes habrá bendición impuesta por el Padre Víctor Luis Cabañas. Los martes, imposición de manos a cargo de los carismáticos. Y los viernes, imposición del óleo de Santa Rita. No lo olvides, para más informes en la Secretaría Parroquial. Seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos compartiendo el capítulo 26 del libro del Génesis. Es la alianza de Isaac con Abimelech desde el versículo 26 hasta el versículo 33. Decíamos en el versículo 30, que Isaac le ofreció un banquete a Abimelech y ellos comieron y bebieron. Y estábamos hablando también de este comer y beber, que es lo más significativo, es lo más profundo, es compartir lo que nosotros somos dentro de nuestra propia vida. Peñandeña ñandúa, lleva opeare con ñandeña genoi peñandera pichape ujanguaisha o apuñandendive o caruñandendive. Ape o guapujabe ñandendive, entonces ñandeña chistea, ñandeña peñandeña ñandúa, lleva. Y es lindo encontrarse, ¿verdad? En familia, con los amigos, en el sentarse y en el comer
como decíamos anteriormente, cuando nosotros hacemos alguna fiesta, cuando nosotros hacemos alguna celebración, entero de tema, él ya posee algún caruazo, tiene algo para compartir. Bueno, y así es que se nos está presentando esta relación de esta amistad. No te hice ningún daño, dice, y espero que también tú no nos harás daño, porque nosotros no te hemos causado molestia en aquella oportunidad cuando tú bajaste hasta Gerar, Abimelech. Al día siguiente, dice, se levantaron de madrugada y se hicieron un juramento mutuo. Luego Isaac los despidió y se fueron como amigos. Al día siguiente se levantaron de madrugada y se hicieron un juramento mutuo. Esto es entonces casi como decir, como llegamos a. ¿Cuál sería la síntesis de un encuentro entre personas? ¿Cuál sería el resultado o la consecuencia de un verdadero encuentro entre personas, de un diálogo, de ese cariño que se va acrecentando, que va creciendo entre las personas que dialogan y que comparten la propia vida? Y al día siguiente, vea como consecuencia, upeariré, peñandeye ya poriré, ya yo juriré, ya meriré, oñondivé, alleva, va eloicoa, y entonces te cuenta. Se levantan de madrugada y hacen un juramento mutuo. El levantarse también significa esa actitud, ¿verdad? De esa actitud de alerta, esa actitud de atención, esa actitud de amor y de cariño, el techacuá hacia los demás, arepuá, arecué, lleva, de oír arepunina, areñemoía, donde hay subecuera. Bueno, y después dice aquí justamente que hicieron un juramento mutuo. El juramento es mutuo. El juramento es de uno y del otro que ofrece lo mejor de sí mismo, siempre dentro de este crecimiento personal, ¿verdad? Se levantaron de madrugada y se hicieron un juramento mutuo. Luego Isaac los despidió y se fueron como amigos. Isaac entonces los despide y se fueron como amigos. Aquel mismo día, los siervos de Isaac vinieron a traerles noticias sobre el pozo que habían cavado y le dijeron: hemos encontrado agua. Él llamó a ese pozo Sibá, y por eso el nombre de la ciudad es Beer-sheba hasta el día de hoy. Qué lindo, aquí podemos decir que es como un corolario, pero pagüeteo. Primero fuimos viendo esa visita, primero fuimos viendo cómo Abimelech que se acerca, ¿verdad? Vienen juntos, también vienen en comunidad, también quiere esto decir, ¿verdad? Con Picol, ¿verdad? Después hay hay casi como un miedo, ¿verdad? En esta relación, porque por andugo yo por andugo Isaac, si ustedes se enemistaron conmigo y me echaron. Si me haya pendiente y por ahí inaguría lleva o peña pues no acá cuá o pega tu ya pues no mala pende pastor cuero oñora no igual la sendiela se haya pobete o llegue ya por otro llegue cuañe mosa hoy haga are comieron guara con otro go pepe llegue vaina. Pero sin embargo, entonces ellos procuran, esto es el diálogo también que nosotros necesitamos, ¿verdad? Isaac nos está demostrando esto, pero es también sinceridad. Porque algo directo, no tiene pelos en la lengua, entonces ellos ahí le responden ante esta pregunta y ante esta situación, ante esta presentación. Hemos comprobado que el Señor está contigo y pensamos que entre tú y nosotros debe haber un acuerdo ratificado con un juramento. Debe haber entonces. Pero tenemos que ratificar. Tenemos que demostrarlo, tenemos que hacerlo real. Y entonces ellos dicen: oré, nosotros venimos junto a vos. ¿Por qué? Porque justamente nos dimos cuenta y pensamos que entre tú y nosotros no debe haber nada negativo,
sino que tiene que haber en todo caso un acuerdo satisfactorio, bueno entre nosotros. Tú no nos harás daño porque nosotros no te hemos causado molestia también, dice. Y bueno, y así entonces sigue esta relación. En esta relación lo más lindo, decíamos, es que se ratifica también a través del pacto con el comer, con el ofrecer un banquete, ofrecer la comida y la bebida. Y así entonces ya viene el hecho de levantarse, de hacer el juramento mutuo, y después ellos se despiden y se fueron como amigos. Es la consecuencia, la amistad. Llegamos a entenderlos y llegamos a pactar. Aquel mismo día los siervos de Isaac, viene consecuencia más linda aún, ¿verdad? Como fruto, digamos. Ellos vinieron a traerles noticias sobre el pozo que habían cavado y le dijeron: hemos encontrado agua. Es como el corolario final, importante, central. Hemos encontrado agua significa hemos llegado a la fuente, hemos llegado a lo principal, hemos llegado a lo más importante, aquello que nos purifica, aquello que nos lava, ¿verdad? De situaciones adversas y situaciones difíciles. Y por eso viene el nombre, ¿verdad? Beer-sheba. Él llamó a este pozo Sheba, y por eso el nombre de la ciudad es Beer-sheba. Muy bien, así entonces, queridos amigos, estamos concluyendo este capítulo 26. Enseguida termina el capítulo 26 con el versículo 34-36 diciendo: cuando Esaú cumplió 40 años, se casó con Judith, hija de Beerí, elitita, y con Basmat, hija de Elón, elitita. Ellas fueron una fuente de amargura para Isaac y Rebeca. Aquí brevemente te pone un poco la situación, ¿verdad?, en que se encuentra Esaú. Justamente dice las esposas hititas de Esaú. Ciertamente que quiere resaltar, quiere subrayar la situación un poco controvertida de la figura de Esaú. Esaú siempre va a ser presentado un poco en una situación más bien negativa, ¿verdad?, porque sabemos que la línea de la herencia, de las promesas, después irá sobre Jacob. Y por eso te dice, bueno, y Esaú incluso se casó con paganas, las que meten después la cuestión de la idolatría. E incluso te dice bien, ellas fueron una fuente de amargura para Isaac y para Rebeca. Y así estamos concluyendo nuestro programa de hoy. Que el Señor Jesús les bendiga siempre, les fortalezca en su propia fe y sigamos creciendo en nuestro conocimiento a través de nuestros cursos bíblicos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta aquí, Ñande Yarañe, estudio bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Biblia. Este programa fue presentado por